Señor ministro, consocio de esta casa y colega en tareas filosóficas, señora viceconsejera de Cultura, compañeros expresidentes de esta institución, es hoy un día importante, ya que conmemoramos, como todos ustedes saben, 175 años de fundación de esta casa. 175 años que han representado una importante misión para el Ateneo, la misión de traer la cultura, difundir la cultura y estar siempre en vanguardia en las tareas de renovación de nuestra sociedad. Es, por lo tanto, un momento especialmente solemne, pero es un momento también en que querríamos que no fuera solamente esta conmemoración una mirada retrospectiva, una mirada nostálgica hacia el pasado, sino que sea también el principio de una renovación, de una revitalización del Ateneo, que nuestro Ateneo esté siempre a la historia de lo que hace falta. Y nada mejor que todas las presencias que aquí tenemos. El acto que se va a iniciar, ya conocen ustedes el programa en que se va a hablar de los presidentes que ha tenido el Ateneo, que se va a representar una obra de Valle Inclán y que vamos a convocar a los presidentes de otros Ateneos de España para reunirnos y hablar en conjunto de nuestro futuro. Bienvenidos todos pues a esta casa, muchas gracias a todos por su presencia y tengo el gusto entonces de conceder la palabra en primer lugar a Ángel Gabilondo, ministro de Educación y socio de esta casa, como antes decía, el filósofo que nos acompaña en esta presidencia. Ángel Gabilondo tiene la palabra. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias también al viceconsejero de Cultura de la Comunidad de Madrid y expresidentes del Ateneo. Yo, en primer lugar, lo que quiero es decir que es un honor, que agradezco profundamente el poder dirigirles aquí unas palabras en esta celebración del 175 aniversario del Ateneo científico, literario y artístico de Madrid. Ya muy joven recorrí estos pasillos en los que tantos hemos hecho amigos y tantas veces también hemos trabajado un poco en la biblioteca. Soy un mal socio, pero soy un socio. Yo no sé cómo se reconoce un buen socio. Dicen que un buen socio es sobre todo el que paga las cuotas. Bueno, pues hasta ahí sí he llegado bien, pero también tengo que empezar por reconocer que este sitio en el que me siento en casa también es un espacio de encuentro, de diálogo, de debate y lo que quería es simplemente reconocer el trabajo que hacen todos ustedes. Este curso nos hemos encontrado también con algunas coincidencias, efemérides, aniversarios, el de las Cortes de Cádiz, por ejemplo, que es la primera experiencia de modernidad y de libertad en nuestro país, que generó desde luego un clima inédito de expresión, de participación en la esfera política, gracias a las amplias posibilidades que se otorgaron de libertades de opinión y de imprenta. Y yo quiero sentir este acto de hoy también muy relacionado con esta lucha por la libertad, por las libertades, con el aprendizaje que hemos hecho todos en este país y seguimos haciendo de disfrutar y de utilizar los espacios públicos, las tertulias, los debates, las controversias, no solo retóricas sino de pensamiento, que tanto surgieron en cafés y domicilios hasta ir abriendo espacios públicos que hoy podemos compartir. Y ese espíritu, que es un espíritu reactivado, es el espíritu que late en estas casas, ¿no? Yo suelo decir a veces que los edificios tienen aroma. Esto es verdad que este edificio lo tiene y ese aroma está formado por todas las cosas que aquí se han dicho y uno no puede dejar de sentir la emoción de las palabras que aquí se han dicho, que se han debido decir y que están formando también la memoria de este lugar.
Es verdad que no se pudo instalar este nuevo uso social, no se consolidó por la restauración del absolutismo, pero con el trienio liberal resurgió con fuerza, a menudo de la mano de sociedades económicas de amigos del país, y estas sociedades patrióticas, con un concepto del patriotismo, de lo alejado también de algunos fundamentalismos, representantes también del mejor espíritu de la Ilustración. Yo tengo que señalar ahora como ministro de Educación que les debemos un profundo reconocimiento y gratitud. Y esta gratitud y este reconocimiento es sobre todo a la extensión que hicieron de la educación en España. Yo quiero recordar el lema de la Sociedad Matritense de Amigos del País. El lema de la Sociedad Matritense de Amigos del País era "Socorre enseñando". Bueno, no sé si este lema podría tener hoy alguna vigencia, pero a esta sociedad a la que debemos el ser el primer antecedente del Ateneo de 1820, y probablemente aquí también estas palabras de "socorre educando" en un tiempo de crisis, en un tiempo difícil, en un tiempo donde no solo es una crisis económica, también una crisis de valores, de conceptos, de pensamiento. Yo creo que el Ateneo sigue siendo un espacio para la reflexión y para abordar también los caminos para afrontar con seriedad el tiempo en el que estamos. Hoy conmemoramos la refundación del Ateneo en 1835, la compleja y enriquecedora función que ha desempeñado desde entonces en esta ciudad, en este país, desde muchos puntos de vista, como tribuna académica, como sala de conferencias y de conciertos, como espacio de docencia, como foro de debates, de conversación, de diálogo, como biblioteca, como lonja política y literaria, incluso como antesala del Parlamento, aquí incluso como muñidor de gobiernos, como club de encuentro, como refugio también de oposición cívica, como escaparate de las novedades científicas y artísticas, como estandarte intelectual, como campo de batalla dialéctico, como templo de la palabra, en definitiva como ágora de la libertad y de la tolerancia, y también como espacio de encuentro de amigos, del otro, de otros. Aquí se han tejido buenas y profundas relaciones. Es una institución abierta al mundo y a la sociedad que se ha ganado sobradamente el prestigio, el respeto y el afecto de todos. Aquí siempre uno encuentra alguna complicidad y alguna compañía. Y si necesita alguien con quien disentir, también lo suele tener a mano. Como decía, en sus salones, en estos salones, se han decidido gobiernos, como el provisional de la Segunda República, y también se ha ejercido la oposición. Pues como recordaba uno de los presidentes del Ateneo, Alcalá Galiano, es un deber de todo ciudadano, es un deber censurar firme y moderadamente las acciones de los que gobiernan. Algunos suelen subrayar lo de firme, otros lo de moderadamente, pero él dijo las dos cosas, firme y moderadamente. La historia del Ateneo es la historia de nuestra cultura. Todas las corrientes, generaciones, ideologías, tendencias han encontrado refugio en estas salas, en las sedes que le antecedieron. Ha sido un centro de cultura, más que un centro cultural. Nunca este fue un centro cultural. Este fue un centro de cultura y de pensamiento, que ha inspirado experiencias más allá de nuestras fronteras, influyendo en la creación de otros Ateneos en distintos momentos de su larga historia. Es una de las claves de Ateneos como el de México, que recientemente pude visitar, o el de Lima o el de Londres. Hay nombres que yo no puedo traer aquí, nombres ilustres, que se refugian todos bajo una denominación ateneístas. No es preciso nombrar a cada uno de ellos, pero son referencias vivas de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestra historia. Yo quiero que este homenaje sea para todos ellos. A todos ellos les tenemos que hacer llegar y agradecer hasta dónde hemos podido venir, desde el amor al pensamiento, a la libertad de pensamiento, que nos han permitido, gracias a ellos, a sus paseos y a sus debates, llegar a ser lo que somos. Sus diálogos, sus conversaciones, sus debates subsisten
a partir y a través de la llama en la que hoy vosotros aquí, cada tarde y cada día, seguís viviendo eso que aquí surgió como un legado de esta ilustre institución. Lo digo con toda la emoción y la solemnidad también ante el presidente del Ateneo. Ya tenemos edad de poder decir que fue mi profesor, ya tenemos edad de decir que hemos compartido también un espacio de pensamiento modesto pero universitario y lleno de pasión en la creación de posibilidades también para transformar la realidad, porque el pensamiento que no transforma la realidad no es pensamiento, es diletancia. Y por eso, como lo más importante es de una celebración es reconocer que el Ateneo es una institución viva, que no vive de recuerdo, sino que es memoria activa. Como hoy no solo se celebra algo pasado, sino esta vida que tenéis, los que una y otra vez hacéis de este lugar un espíritu vivo, que el Ateneo continúa enriqueciendo y con prometedor futuro. Yo os venía a decir muchísimas gracias. Necesitamos de la sociedad civil activa, libre de pensamiento, luchando también activamente por recrear nuevas posibilidades de vida, por generar espacios de libertad y de justicia. Y estoy seguro de que en este lugar vivirá esta pasión y esa voluntad. Esta prodigiosa herencia que recibimos, el rico y vibrante presente del Ateneo, yo les deseo muchísima salud, muchísima salud. Algunas veces hemos sabido que la salud no es solo la carencia de enfermedades, que hay mucha gente que no tiene ninguna enfermedad pero no tiene salud. Entonces yo venía a saludarles, a desearles que sean efectivamente un impulso en una sociedad que precisa de fuentes de salud, y espero que este espíritu, pues en presencia de quienes representan la vida vivida aquí, espero que sepamos también transmitirlos a tantos jóvenes, a tantas personas que hoy quizá esperan de nosotros que seamos capaces de dejarles un legado de un mundo mejor que el que recibimos. Muchas gracias y muchas felicidades al Ateneo. Espero que estas jornadas de estos días sean unas jornadas también de reflexión y de pensamiento. Y bueno, me decía el señor presidente antes de entrar, como yo a veces digo que las convicciones hay que expresarlas en los presupuestos, él me ha recordado que estamos elaborando los presupuestos, por si esto pudiera tener algo que ver con mi presencia hoy aquí. Mensaje recibido. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro, por las interesantes palabras y por haber recogido también la insidiosa sugerencia que le acabo de hacer. Seguidamente, la viceconsejera de Cultura de la Comunidad de Madrid va a hacer uso de la palabra. Buenas tardes, ministro, presidente del Ateneo, a todos los miembros del Ateneo, al director general de Promoción Cultural que también nos acompaña, a todos ustedes. Para mí es un honor en nombre del Gobierno regional estar en estos actos conmemorativos del 175 aniversario. Cuando hace unos días nos invitaban unos miembros que estuvieron allí con el presidente de nuestro despacho, para mí les dije que sería pues magnífico, en caso de que la presidenta no pudiera asistir, estar aquí, porque realmente sí que me gustaría destacar. Yo creo que después de la intervención del ministro y del presidente está todo dicho acerca de la historia de esta insigne institución que en un otoño de 1835 surgió precisamente para expresar las ideas y para expresarlas en libertad. Una liberal como es la presidenta del Gobierno regional, doña Esperanza Aguirre, siempre ha querido apoyarlo desde su gobierno, y no solamente contribuyendo a la consolidación del edificio, a la rehabilitación. Saben ustedes que es un edificio emblemático, es casi el alma de Madrid, el alma de una zona muy importante, es un centro de referencia, y por tanto el Gobierno regional desde el año 2000 pues ha venido destinando en torno a 2 millones de euros, precisamente consciente de la importancia que no solamente tienen las ideas, sino también en sí el continente. Esto es una de las mejores
mejores instituciones que podemos tener, y a ellos seguiremos apoyando. También desde la Dirección General de Promoción Cultural se ha venido participando activamente en esas actividades que se vienen haciendo. Saben ustedes que no son tiempos de bonanza económica, pero en cualquier caso, mientras este gobierno esté trabajando en pro de la cultura y teniendo la cultura como uno de los monumentos de dinamización y como uno de los motores de dinamización de un país, no solamente económica, sino también de riqueza de ideas y de pensamiento, incluso de formación de las personas, pues por supuesto que el Ateneo tendrá siempre el apoyo de este gobierno. Pero no es solamente eso, aquí se ha dicho la importancia que esta institución tiene. Y bueno, pues yo creo que para hablarnos de Unamuno ya estará el presidente, que además me consta que es, yo creo que el fan número uno que tiene en este país Unamuno, ¿no? Pero en cualquier caso sí que les quería comentar, un poco en consonancia con lo que ha dicho el ministro, la importancia que para nosotros desde el Gobierno regional tiene el futuro del Ateneo. Nosotros queremos que el Ateneo viva muchos más de 175 años, otros 175 y otros muchos más. Y para eso se hace muy importante que este Ateneo se abra también a los más jóvenes, se abra también a las mujeres. Sabemos que hay mujeres como la Pardo Bazán, esa mujer que era tan fuerte y tan echada para adelante en su momento, ¿no?, que eran muy importantes. Entonces, para ello hemos pedido al Ateneo, y me consta que el secretario general está haciendo ya algunas gestiones, que trabajemos más con la Dirección General de la Mujer, con la Dirección General de Juventud, de manera que, preservando lo mejor que tenemos y su saber hacer, podamos debatir y sea un lugar para confrontar ideas. Por tanto, yo, para terminar, les quisiera decir que si Ateneo, en estricto sentido, es precisamente el templo de la diosa Atenea, aquella diosa que sirve para preservar pues las artes y las ciencias, vamos a aportar nuevas artes y nuevas ciencias con nueva sangre y manteniendo la buena que ya tenemos. Muchas gracias a todos, felicidades, y que sean muchos más de otros 175. A continuación van a hacer uso de la palabra los expresidentes que se encuentran acompañándonos en esta mesa, y no quiero dejar de aprovechar la ocasión también para expresar mi gratitud hacia la labor que ellos han realizado y que han dejado ahora sobre mis espaldas. Por orden de quizá de antigüedad, en primer lugar el señor César Navarro va a hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Pues la idea del Ateneo se gestó entre los exiliados hernandinos que estaban en el exilio de Londres. El Ateneo fue siempre la oposición a la tiranía, a la dictadura y la expresión del libre pensamiento. El Ateneo surge, es una de las empresas, allí surgió a imitación del Ateneo de Londres, que era una institución que había en aquel momento, y pensaron a su regreso pues que en lugar de divagar por cafés de Madrid, dentro de la bohemia española, pues crear una institución que pudiera representar esta dignificación en la cultura y por la cultura. Esta fue la idea que llevó a hacer el Ateneo de 1820, que luego fue clausurada por razones políticas con los 100.000 hijos de San Luis, y que resurge en el año 35. Esta fue la tercera sede que hubo en el Ateneo. Quizá esto lo explicará mejor el profesor Avellán, que además ha escrito un libro sobre el Ateneo y ha historiado el Ateneo. Yo llevo más de 50 años en el Ateneo y fui presidente 2 veces seguidas, y me encontré con una situación en que todavía imperaba pues el servilismo y la impostura en la cultura española, de la cual queda todavía alguna secuela que otra, que había reinado durante la dictadura del general Franco. El Ateneo fue cerrado, y lo comentábamos aquí en la antesala antes de entrar, pues en el año 23 se sacó de aquí directamente a la cárcel al doctor Marañón, que era entonces el presidente, y también yo creo que estaba Mos Salvador, que era el abuelo de Boyer, que también tenía cargos en el Ateneo.
y luego fue incautado por Feti de las Hons después de la Guerra Civil, y estuvo incautado, adscrito a la Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos hasta después de la muerte de Franco, hasta los años 80. El Ateneo no retomó carta de naturaleza y no fue devuelto un poco a las... Yo fui el segundo presidente, el primero fue el señor Chueca Goitia, ya fallecido, pero cuando yo entré pues todavía no se había restaurado el Ateneo de Azaña. El Ateneo que Azaña, como ustedes saben, fue secretario del Ateneo y luego fue presidente del mismo, antes de ser presidente de la República. O sea que el Ateneo, las dos repúblicas tuvieron su germen y su fermento y su constitución aquí en el Ateneo. Para nosotros sería una gran satisfacción que en esta sala se gestara también la Tercera República, que esperamos algunos que vemos con anhelo. Yo tuve que restaurar el reglamento del Ateneo, cosa muy difícil con el reglamento entonces vigente, y no se me ocurrió más que una solución para ello, que al terminar mi mandato, poco antes de terminar, pues presentar la dimisión y presentarme de nuevo a las elecciones con el reglamento de Azaña como programa único de esta candidatura. Como me eligieron de nuevo, pues quedó restaurado el reglamento de Azaña y quedó restaurado también su retrato en la Galería de Retratos, y pude, en fin, establecer las secciones y todos los elementos que se tomó del Ateneo antiguo. El reglamento actual es el reglamento que hizo Azaña, modificado según la evolución de las leyes en la evolución siguiente. Luego, a mi vez, el primer acto que organicé fue invitar al presidente de México. Fue el primer presidente que visitó el Ateneo para agradecer y a reunir a todos los intelectuales de la época, para agradecer al pueblo y al gobierno de México por la acogida que dieron a los exiliados españoles. Fue Alfonso Reyes, que vivía aquí en el Ateneo, frecuentaba el Ateneo hasta el punto de llevar toda su vida intelectual aquí, quien después, cuando desembarcó el Sinaya y desembarcaban los exiliados españoles en México, pues sentado en una mesa de campaña al lado del general Lázaro Cárdenas, esto solo se puede hacer en México, iba diciendo: este señor que baja por la escalinata del barco, con excelencia le vamos a nombrar director del Instituto de Cardiología. Gracias a esto México tuvo un auge científico extraordinario. Superó, por ejemplo, en cardiología, ya que lo he citado, superó a los Estados Unidos y a Suecia en niveles cardiológicos. Y luego las ediciones y la cultura que emanó de México, de los exiliados españoles, pero todo esto, claro, lo perdió España. Nosotros trajo aquí el presidente de la República, don Miguel de la Madrid, trajo el busto de Alfonso Reyes y se colocó aquí en la cacharrería, en la sala de tertulias, en el rincón donde Unamuno tenía las tertulias, se colocó este busto, y ahí sigue. No el mismo, que fue robado y luego fue cambiado por otro. También el Ateneo está lleno de anécdotas. No quiero extenderme en anécdotas, que llevo más de 50 años aquí en la casa, pues puede contarles muchísimas, pero en fin, que el Ateneo fue eso, fue una forma de dignificación en la cultura y por la cultura. La cultura es un término difuso, de difícil definición. Yo la definiría como la equidistancia entre la ética y la estética, o quizá de una manera aproximativa como un aroma que se desprende de la historia. Este fue un poco, y aquí resuenan todavía no las voces que se apagan porque son un elemento de la física, pero sí los ecos que perduran en el espíritu y que resuenan en nuestros corazones cuando las hemos oído o las hemos leído, pues de León Felipe, por ejemplo, recitando sus primeros poemas en el año 20, versos y oraciones del caminante, que lo hizo aquí, o tantas y tantas voces que pudiéramos enumerar. Entonces el Ateneo contiene las raíces del futuro. La historia también es una carrerilla que se toma para enfrentarse con el futuro. No se puede saber a dónde se va si no se sabe de dónde se viene. Entonces queremos proyectar un poco este espíritu del Ateneo, y voy a concluir para dejar espacio a los otros presidentes y a los
y a don Alberto Gil Novales, que nos va a hablar también de la conferencia magistral que va a dar. Pero quiero decir que esta emoción del Ateneo es, además de una institución, además de todo lo que ha dicho con tanto acierto el señor ministro de Cultura, es también una emoción. El Ateneo es una forma no solo tiene una resonancia afectiva muy fuerte, porque tiene unas acumulaciones de saberes y de actitudes que son las únicas que nos pueden proyectar hacia un futuro. Y con esto termino. Muchas gracias. Señor Ministro, presidente actual del Ateneo, vicesecretaria de la Comunidad de Madrid de Cultura, compañeros. Bien, creo que extendernos demasiado no lleva a ninguna parte. Por lo tanto, voy a concretar algunos hechos específicos de esta casa que, como bien se ha dicho, renació de sus, no cenizas, pero sí de su cuasi destrucción, forzada por ideas que estaban fuera del Ateneo y que, bueno, se logró realizar bajo mi presidencia la celebración del 175 aniversario. Hoy es una refundación, y que tuvimos en aquellos momentos que heredar una situación trágica dentro de esta casa. Yo había estado presente incluso como portavoz de una candidatura al final de la dictadura, presidida por Joaquín Ruiz Jiménez, y fuimos derrotados, dignamente y democráticamente derrotados, por la candidatura de Fernando Txekagoitia, persona con la cual hasta el final he mantenido una dignísima y una entrañable continuación de la misma, como buen liberal. Después, las épocas de César Navarro, con el cual, no estando aquí residencia en Madrid, venía sistemáticamente y sabía que estaba a su disposición en todo, y don José Prat, con el cual también tuvimos forzosamente que colaborar en algún momento. Es cierto que para tomar las riendas de esta casa en aquel momento fue extremadamente difícil. No obstante, de indicar que tuve una serie de apoyos muy importantes. Tengo que indicar que Joaquín Leguina, con el cual tenía una relación directa, y Lisa Besky, es indudable que apoyaron globalmente mi trabajo en esta casa. Pero se habían roto la relación con el ayuntamiento. Álvarez del Manzano, sinceramente, me había cortado cualquier tipo de puente con esta institución. Bien es cierto que con anterioridad no había sido así, porque Esperanza Aguirre, cuando estuvo en el ayuntamiento, tuvo en épocas anteriores una relación de apoyo a esta casa muy directa. Esto se pudo ir solucionando también con el apoyo del socio 7777, que presidió los actos y que desarrolló la posibilidad de que hubiera una actuación que económicamente esta casa no podía permitirse, pero que por coincidencia y con un listado que nos fue facilitado por el jefe de la casa del jefe del Estado,
pues bueno, pudimos tener contacto con una serie de instituciones que sí apoyaron económicamente ese 175 aniversario. Prueba de ello es que están presentes aquí dos personas que tuvieron el honor de ser distinguidos con la medalla de oro del 175 aniversario. Una de ellas es don Antonio Garrigues, y además como ateneísta de una identidad por encima de muchísimos valores del resto, y otra fue entregada al doctor César Navarro de Francisco por su capacidad y trabajo. No nombro a Fernando Chueca, porque fue el que hizo entrega de la medalla de oro al socio 7777, habida cuenta de que yo solamente hice la salutación al jefe del Estado y a su esposa, pero él fue la persona designada por una especie de senado que hicimos en aquel momento para que esto así se realizara. Con posterioridad, el Ateneo ha seguido una andadura magnífica, una andadura que todos tenemos el deber de apoyar, y que, bueno, podremos decir que hay crisis sistemáticas, como el teatro siempre está en crisis, como el cine está en crisis, como la cultura está en crisis, como la ciencia tenemos problemas. Digo tenemos, ya no tengo ningún problema, estoy jubilado. Los profesores y los investigadores sobre la misma, y ya, en fin, espero que no se nos enfade el ministro. Pero es que indudablemente la canalización económica es lo que rige muchas evoluciones de la crisis. Pero lo que no ha habido nunca, ni espero y hago votos porque esto así sea, jamás crisis en la capacidad crítica del pensamiento de esta sala. Aquí se ha discutido de lo divino y de lo humano. Se ha llegado a poner en tela de juicio y en votación, como dicen algunas personas que atacan a esta institución, la realidad de un ente superior o no realidad de ese ente superior. Cualquier tipo de actitud crítica, cualquier tipo de grupo o minoría que tenga que demandar algo de una sociedad cada vez más cerrada, siempre ha tenido esta sala abierta. Yo espero y hago votos porque las personas que continúen rigiendo esta casa así lo asuman y así lo cumplan. Muchas gracias. Y se va a cerrar este turno de intervenciones de expresidentes del Ateneo con el señor don José Luis Avellán, que tiene la palabra. Como nos han pedido que seamos breves, voy a ejemplificar la importancia cultural del Ateneo en la figura de Miguel de Unamuno. Nadie duda de la importancia y de la significación de este intelectual que ha marcado gran parte de la historia de España. Bueno, pues Miguel de Unamuno es un producto del Ateneo, es un producto típico del Ateneo. En el Ateneo, que empezó a visitar cuando tenía 16 años y vino de Bilbao a Madrid para realizar sus estudios universitarios, Unamuno asistía por las mañanas a las clases de la universidad, era un alumno aplicado, pero esas clases no le gustaban. Ahí marcaba la pauta
el entonces catedrático de Metafísica, Juan Manuel Ortiz y Lara, un escolástico anacrónico y reaccionario. Y por las tardes asistía al Ateneo. Él vivía en una pensión de la calle Fuencarral, entonces el Ateneo estaba en la calle Montera, de forma que prácticamente a 2 pasos de su casa. Y en el Ateneo se pasaba las tardes y allí aprendió alemán con un profesor alemán que él nos cita en un artículo, y se empapó de la filosofía que estaba entonces en boga, que era el positivismo. Y por eso, recordando precisamente esas fechas, escribió un artículo en 8 páginas que se titulan La evolución del Ateneo de Madrid. Unamuno dice más que en muchos de los grandes tratados que se han escrito sobre esta casa. Y empieza, es un artículo escrito en 1915, Unamuno tiene ya 51 años y siempre que viene a Madrid pasa por el Ateneo, interviene en las tertulias, en los debates y sigue en contacto permanente hasta llegar a su ya avanzada edad, después de la jubilación, que sigue visitando el Ateneo, del cual llega a ser presidente. O sea, prácticamente toda la vida de Unamuno está marcada por su vinculación al Ateneo. Y al iniciar este artículo, que lo escribe en 1915, al iniciarse el curso del 15 al 16, Unamuno nos recuerda al Ateneo, dice, y dice así: no creo tener que decir a mis lectores lo que es el Ateneo de Madrid, la institución de cultura más famosa de España, más que cualquiera de sus universidades. Hubo también un tiempo que se llamó ese Ateneo la Holanda de España, el refugio de la libertad de pensamiento. Y recuerda también a Cánovas del Castillo, no como el hombre fuerte de la Restauración, sino como árbitro, dice, de las libertades civiles en España, y sobre todo fervoroso ateneísta. Que Cánovas del Castillo fue un fervoroso ateneísta, y yo creo que esto tiene una significación muy importante para todos los que nos sentimos también ateneístas, de forma que en esta evocación que hace del Ateneo Unamuno vemos representado, puesto que él es un producto típico del Ateneo, vemos representado la importancia cultural del Ateneo en la formación, sobre todo de los grandes intelectuales que van a dar protagonismo a la Edad de Plata. Por aquí pasa prácticamente toda la generación del 98, también participan aquí los hombres de la generación del 14, empezando nada más y nada menos que por Ortega y Gasset y por Manuel Azaña, que marcaron, y sobre todo el último, de forma decisiva la vida cultural del Ateneo. De forma que el Ateneo es una institución en la que se forja los orígenes de una sociedad civil, donde la cultura juega un papel fundamental y se convierte en caja de resonancia de los grandes movimientos intelectuales europeos. Por el Ateneo empieza a difundirse el krausismo, el institucionismo, el positivismo, el librecambismo y el regeneracionismo. Aquí se crea el caldo de cultivo que va a hacer posible la institución libre de enseñanza, y más tarde la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, presidida por don Santiago Ramón y Cajal, otro
fervoroso ateneísta, que había sido el presidente de la Escuela de Estudios Superiores que tuvo su actividad en el Ateneo desde 1896 hasta 1907, justamente el año posterior a la concesión del Premio Nobel, y en el que se funda la Junta para la Ampliación de Estudios. De forma que él deja esa Escuela de Estudios Superiores del Ateneo para presidir la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, y todos sabemos muy bien la importancia que esta institución tuvo para la renovación científica e intelectual de España. De forma que el Ateneo ha sido una institución fundamental en el proceso de modernización. Es verdad que durante el siglo XX y sobre todo durante la dictadura franquista, la vida del Ateneo no fue fácil. Estuvo intervenido por el Estado, perdió su carácter democrático y de sociedad autónoma, pero eso fue el proceso de transición. Aquí se refugió, no en la directiva que estaba elegida por las instancias superiores del Estado, sino en el seno del Ateneo, por parte de los socios que frecuentaban la casa. Se siguió ejerciendo la libertad de pensamiento en las tertulias, en los debates, en las reuniones de determinado número de socios. Se siguió ejerciendo la libertad de pensamiento, y aunque el proceso de transición democrático no fue fácil, y aquí hay tres protagonistas que están conmigo en esta mesa. En primer lugar, don César Navarro, también don Paulino García Partida y don Carlos París. Los tres intervinieron decisivamente para la estabilidad democrática del Ateneo y afrontar con los retos que suponían la entrada en el siglo XXI de forma afortunada y exitosa. En la primera década de este siglo se hicieron frente a esos retos, que en gran parte estaban producidos por la revolución tecnológica. Se renovó y restauró esta sala, este salón de actos. Se quitaron los cochambrosos radiadores que había a uno y otro lado. Se instaló una calefacción radiante, de forma que, y se renovó todo, incluso los propios retratos de los ateneístas ilustres que aquí nos rodean, se restauró completamente. Se han puesto en marcha dos ascensores que permiten el acceso a los discapacitados desde la calle. Se ha puesto en marcha un edificio nuevo que se había adquirido gracias a don César Navarro, pero estaba inutilizado, de forma que ahora está en funcionamiento. Ahí hay varias oficinas y se pondrá la nueva sala de exposiciones en marcha de forma muy reciente. Se ha digitalizado en este periodo los 750.000 volúmenes de que consta la biblioteca del Ateneo. Se ha puesto en marcha una página web donde puede ver cualquier persona desde su casa la programación cultural diaria, y se puede consultar el catálogo de la biblioteca, de forma que el Ateneo se han adquirido armarios compactos para preservar de las humedades que se han presentado en alguna ocasión en el depósito de libros, y donde está regulada tanto la temperatura como la humedad. De forma que en esta primera década del siglo del siglo XXI, el Ateneo se ha hecho acreedor de esa importancia cultural que ha tenido siempre desde que se fundó, y yo espero
y estoy seguro de ello, que en el futuro de este siglo va a dar muchos frutos y muy necesarios para ese proceso de modernización que nunca acaba, porque el progreso de la sociedad sigue avanzando continuamente. De forma que confiamos en el Ateneo, como lo ha hecho el ministro, como lo ha hecho el actual presidente, y seguiremos luchando para que sea una institución, como dije ayer cuando empezaron los actos, como lo dije ayer, si el Ateneo no existiera, había que crearlo. Muchas gracias. Bueno, les estaba indicando que llegamos en este momento dentro de la dialéctica de este acto a un momento culminante en que el profesor Gil Novales, socio ilustre y gran historiador, nos va a hablar sobre el momento en que el Ateneo fue creado. Hemos aquí hecho algunas consideraciones, todos los presentes, sobre lo que ha sido el Ateneo en su vida, sobre su futuro, y hemos expresado nuestros deseos. Ahora nos vamos a situar justamente a través de las palabras del señor Gil Novales en el momento en que el Ateneo es creado. Revivir este momento es algo que le queda reservado a él y que esperamos todos con mucha expectación. El señor Gil Novales tiene la palabra. ¿Desde el estrado o desde aquí, desde donde prefiera hablar? Bueno, señor presidente, señores vicepresidentes, señoras y señores, amigos todos. Como ya se ha dicho hace un momento, el 6 de diciembre de 1835 abrió sus puertas el Ateneo Científico y Literario de Madrid, por iniciativa de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Era la segunda vez que el Ateneo aparecía en la historia española. Ya lo había hecho en 1820-1823 en el llamado segundo periodo constitucional. El primero había sido el de la Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz. En su primera salida, el nuevo organismo, que se llamaba entonces Ateneo Español, es una sociedad patriótica, una de aquellas que al conjuro de la libertad fueron naciendo por toda la geografía nacional. Libertad y ciencia, o acaso mejor, creación y difusión de la ciencia, son los dos polos de su actuación. También podríamos decir que la Ilustración y el liberalismo entran en su médula fundacional. Sabido es que las sociedades patrióticas fueron el desarrollo de las sociedades económicas de Amigos del País, a las que en 1820, con algún precedente hacia 1813, se añadió la vertiente política. Aunque ya se había llamado patrióticas a las sociedades económicas, a partir de 1820 el adjetivo patriótico se aplica preferentemente a las sociedades políticas, que así se distinguen de las económicas. Ambos modelos coexisten en el futuro e incluso se puede encontrar alguna de ellas como en una instantánea en el momento de su propia transformación. Las Cortes habían elaborado y promulgado la Constitución de 1812, la que nos hizo pasar, como entonces se dijo, del estado de horda al de nación. Mientras las Cortes iban elaborando las leyes complementarias y trataban de resolver los problemas que la implantación de la Constitución iba provocando por todo el país,
Las sociedades patrióticas tenían la misión, junto con la prensa, de ampliar la base social del liberalismo con la creación, mediante la libertad de expresión, de una cada vez más sólida opinión pública. El Ateneo Español obedece a este criterio. Aparece en abril de 1820 y, lo mismo que otras sociedades patrióticas, publica sus estatutos en mayo de 1820 y unos meses después da a la imprenta su reglamento científico, en lo que ya podemos decir que se singulariza. Es una sociedad patriótica, pero con vocación de academia. Como consecuencia de la contrarrevolución llamada del 7 de julio de 1822, derrotada en las calles de Madrid, se produce un renuevo liberal en toda España hasta que la Santa Alianza acabe con todo. El espíritu del 7 de julio alcanza también al Ateneo Español, quien se dio un nuevo reglamento en 1822. Al principio parece que no tenía domicilio propio, sino que celebraba sus sesiones en los cafés. De la misión fundamental de las sociedades patrióticas se deriva el corolario de que han nacido para apoyar al gobierno. Pero no son apéndices gubernamentales, sino que tienen sustantividad independiente. Puede ocurrir, y de hecho así ocurrió, que muchas sociedades patrióticas consideren que el gobierno liberal no se muestra claramente decidido a favor de la libertad y por ello, en lugar de defenderlo, lo critican. Es decir, que las sociedades patrióticas rebasaron al gobierno por la izquierda. No voy a hablar ahora de este asunto porque ya lo hice en otra ocasión. Solo diré, porque es esencial para nuestro tema, que las Cortes, el 15 de octubre de 1820, aprueban el artículo primero de una ley por la que se suprimen las sociedades patrióticas, aunque en los artículos siguientes lo resucitan bajo ciertas condiciones. El 22 de octubre de 1820, el Ateneo dirige una exposición a las Cortes en las que pregunta si también su instituto queda prohibido. Varios diputados, y entre ellos el conde de Toreno, opinan que no, y así lo acordaron las Cortes. En 1820 el Ateneo tenía 300 socios que pagan 36 pesos fuertes anuales. En octubre del 21 los socios son 95 y al año siguiente en sus cátedras de matemáticas puras, mecánica elemental, física, fisiología aplicada a la moral e ideología, derecho público constitucional, historia y geografía, griego, inglés, francés, italiano, estudian 500 alumnos no socios. Se anunció una cátedra de alemán, pero no hubo discípulos. No voy a hablar del contenido de la biblioteca o del gabinete de física necesario, porque la enseñanza no podía ser solo teórica, ni de la fuerte impronta de Rousseau, de la Ilustración en general y de los ideólogos, ni de la importante labor de representar, como entonces se decía, a favor de determinadas causas públicas sobre las que convenía fijar un criterio, como por ejemplo el famoso debate nacional sobre el primer Código Penal español, el que llevará la fecha de 1822. No falta tampoco un importante feminismo ateneísta. El 20 de agosto de 1820, en la primera sesión pública del Ateneo, el secretario del mismo Martín de Foronda diserta sobre las sociedades patrióticas y sobre el influjo del bello sexo en las costumbres y en las instituciones. En el reglamento científico se preconiza la educación de las mujeres, viejo tema ilustrado y liberal. Nombres famosos se encargan de las conferencias. Así, José Joaquín de Mora es autor del discurso inaugural que pronunció en el Ateneo Español al abrir un curso de Derecho Natural en 1821.
en el que habló de Grocio e Inecio, Pufendorf, Rousseau, Volney, Montesquieu, la escuela escocesa, Beccaria, Filangieri, Servan, Brissot, Bentham, pero en este curso dice va a seguir a Burlamaqui. Bueno, yo he apuntado aquí quién son estos señores, pero no lo voy a decir porque andamos, me parece, muy mal de tiempo. Lo que conviene destacar es que en aquellos años cruciales del trienio, el Ateneo Español se ha creado un nombre, respetado en los 4 confines del país, y cuando hay que inclinarse ante la fuerza bruta, extranjera y nacional, hay alguien que recoge los enseres y papeles más importantes del Ateneo y se los lleva a su casa a esperar mejores tiempos. El ciudadano aludido fue el socio coronel Pablo Cabrero, casado con Josefa Martínez, hija de Antonio Martínez, el fundador de la famosa platería de Martínez. Pablo Cabrero guardó en su casa de la platería de Martínez los enseres y papeles del Ateneo y los entregó en 1834, cuando ya se preparaba la segunda fundación del mismo. La segunda fundación, si no contamos al Ateneo Español de Londres, creado en 1829 a imitación del de Madrid del año 20, en un primer momento para resolver el problema de la enseñanza gratuita de los hijos de los emigrados. La idea fue del capitán José Núñez de Arenas, quien comenzó a dar clase de matemáticas. Núñez de Arenas, Mariano Lagasca y Pablo Mendívil se encargaron de realizar las gestiones necesarias. La institución de los artesanos prestó las aulas y el impresor Charles, él firma Carlos Ud, facilitó los libros para la biblioteca. La apertura del Ateneo se hizo el 16 de marzo de 1829 con un discurso de Antonio Alcalá Galiano y unas palabras en inglés de John Bowring y de Smith, no dice que Smith es este, miembro del Comité Inglés de Ayuda a los Emigrados Españoles. Además de Núñez de Arenas, participaron en el Ateneo londinense Joaquín Lorenzo Villanueva, que se ocupó de la educación religiosa, Mateo Seoane y Sebran, topografía, Esteban Desprat, caligrafía, Lagasca, botánica, Mendívil, gramática, Vicente Salvá, rudimentos de griego, Muñoz de latín. Se enseñaba también dibujo lineal a cargo de un profesor inglés y las lenguas inglesa, francesa e italiana, de las que se encargaron profesores nativos. Del italiano nada menos que Antonio Panizzi, el creador del Museo Británico. Fuera del guión tengo que decir que Antonio Panizzi y Miguel del Riego, el hermano de Rafael del Riego, casi en una imagen fabulosa, se disputaban la posesión de libros antiguos españoles que uno y otro ambicionaban. En 1832 hubo en Madrid un intento de volver a fundar el Ateneo. Varios antiguos socios, entre los que se cita a Nicolás Arias, solicitaron al gobierno que permitiese la reapertura, pero no hubo respuesta. En 1835 sí, porque las cosas ya habían cambiado. Del Ateneo, que ahora cumple 175 años, existe una referencia muy autorizada. Es el Nuevo Manual de Madrid de Ramón de Mesoneros Romanos, en su edición de 1854, en donde hay una historia sucinta del Ateneo. El texto reaparece sin indicación de autor en las guías oficiales de España desde 1878 hasta 1930. Ignoro por qué no se copia antes. ¿Acaso porque la España de la Restauración, después de dotarse de una Constitución en 1876, quiere presumir de cierta solera? El cañamazo es siempre el mismo, las páginas de Mesonero, pero con el paso de los años se va rectificando conforme se producen los cambios en la composición de las juntas, el local hasta el definitivo, las actividades, etc. El primer párrafo dedicado al Ateneo en el libro de Mesonero y en la guía oficial de 1878, que luego se repite en todas las demás, dice así:
La Sociedad Económica Matritense promovió en 1835 la instalación de un Ateneo científico y literario, semejante al que en 1821, 22 y 23 existió en esta capital y de que tan grata memoria conservan los amantes de la Ilustración y de la libertad. Reuniéndose a una ligera insinuación suya, más de 200 personas de todas clases, conocidas las más de ellas por su fama científica, literaria o artística. Hay que dar las gracias a este texto por la buena memoria que en él consta respecto del Ateneo español, pero no sabemos por qué se omite toda referencia al año 1820. Dejando a Mesonero, uno piensa que en más de medio siglo hubo tiempo de rectificar, pero también es verdad que los redactores de las guías tenían cosas más perentorias en que pensar que ocuparse de antiguallas. El texto citado nos ha revelado también que los primeros ateneístas en el 35 fueron poco más de 200, aunque el número aumentó rápidamente. Siguiéndole, nos enteramos de que, constituido el Ateneo con toda independencia, tema en el que se insistirá una y otra vez, verificó su instalación el día que he dicho, y en una reunión previa se había nombrado la primera junta directiva, que era el presidente Duque de Rivas, conciliario Salustiano de Olózaga, Antonio Alcalá Galiano, tesorero Francisco López Olavarrieta, propietario con fama de rico, contador Francisco Fabra, médico y escritor, y secretarios Juan Miguel de los Ríos, catedrático de jurisprudencia, y Ramón de Mesonero Romanos. A la reunión del 6 de diciembre concurrieron todas, así se dice, las notabilidades de la época. En las memorias de un setentón, Mesonero Romanos se ufana de que él fue el verdadero motor del proyecto de creación del Ateneo. La cuestión del local tiene mucha importancia. Provisionalmente el Ateneo se estableció en los salones del Palacio de Abrantes, en la calle del Prado, esquina a la de San Agustín. En la planta baja de la casa de Abrantes estaba el establecimiento tipográfico de Tomás Jordán y allí se instaló el Ateneo. Luego pasó al piso principal de la casa, situada en la calle del Prado número 27, piso calificado de mezquino. Al pronto parece extraño este traslado, pero según Mesonero, se debió a que no cabían la imprenta de Jordán y el Ateneo en la misma casa. La estrechez del domicilio y los cambios políticos ocurridos en España llevaron a Salustiano de Olózaga, presidente del Ateneo, a pensar en la necesidad de disolverlo. Mesonero le disuadió y siempre, según sus palabras, encontró la nueva casa de la calle de Carretas, en donde ya se pudo instalar cómodamente la biblioteca, el salón de lectura y la cátedra pública. Mesonero pretende incluso que él aportó los nombres de los primeros conferenciantes. A finales de 1837, con los moderados en el poder, Francisco Martínez de la Rosa, presidente del Ateneo, lo trasladó a la plazuela del Ángel, número 1, arrendando para ello la casa del marqués de Falces. De las negociaciones se encargó otra vez Mesonero Romanos. Muy pronto fue trasladado el Ateneo a la calle de la Montera, en donde había estado el Banco de San Carlos. A finales del siglo XIX, entre costumbrismo y socarronería, los madrileñistas se hacen lenguas de las dificultades anteriores, especialmente las de la calle de la Montera. Uno de estos madrileñistas, Enrique Sepúlveda, después de decir que la moda no había entrado en la mansión de la calle de la Montera, la describe así: los pasillos llenos de estantes y armarios que no cabían ya en la biblioteca, las espaciosas salas cubiertas con estera del hospicio e iluminadas con petróleo y más tarde con gas, aquel salón de sesiones ahumado, bajo de techo, con su plataforma forrada de rojo y su célebre mesa con los dos tradicionales candelabros de 5 bujías, la sala de los viejos, la bulliciosa cacharrería, el característico vagón,
la biblioteca con sus largas mesas y su verdadero caos de libros, legajos y papeles, el vetusto sillón, que llegó a ser de uso exclusivo del ilustre José Moreno Nieto. Sillón sobre el que se colocaron un retrato y una corona el día triste del fallecimiento del insigne orador. Aquella escalera ancha, desigual y desestucada, el portalón apenas alumbrado, el patio lleno de gallinas y palomas, todo llevaba impreso el sello de la tradición, todo era característico, todo resultaba bello y agradable. Luego añade que si alguien tenía sed, en un rincón se hallaba el clásico botijo español. Y a pesar de tantos inconvenientes, el Ateneo había cumplido su misión. La crítica moderna ha señalado la importancia que tuvo el Ateneo de 1835 y años siguientes para la creación de una teoría política de España encarnada entonces en la monarquía liberal. Se trata de las conferencias sobre derecho público constitucional que entre 1836 y 1847 corrieron a cargo de Juan Donoso Cortés, Antonio Alcalá Galiano y Joaquín Francisco Pacheco. El primer socio, después de los fundadores, admitido fue Larra, Mariano José de Larra, quien opinó que a sus ojos la apertura de una cátedra tiene más importancia que un triunfo militar. Son años de guerra civil, no hay que olvidarlo. Se trata de contener la sangría, recurriendo a la pura ideación, como ya hiciera Kant y como muy pronto iba a hacer el krausismo en España, cuyos orígenes se sitúan hacia 1843. Los pensadores de que vamos a hablar, y Larra el primero, viven en una atmósfera de pesimismo de la que quieren salir. Media España es un desierto, dice Larra, pero conviene meditar en la profunda visión de Jordi Domènech, el editor de Antonio Machado, de que el espacio que Larra en 1835 sentía como vacío, Antonio Machado lo verá lleno de carros, jinetes y arrieros, viajeros, etc. Nosotros sabemos cómo terminó la primera guerra carlista, pero no lo sabían los que la vivieron. El miedo al carlismo explica muchas cosas. En primer lugar, la violencia desatada. Entendámonos, la guerra es violencia, pero en relación lejana o próxima con ella surgen otras violencias, hoy acaso poco conocidas, pero muy reales, que marcan la plena revolución liberal. Empieza la serie en Madrid, 1834, con la matanza de los frailes, acusados de haber envenenado las aguas y de ser agentes del carlismo. Aunque esto último en ocasiones podía ser verdad, no hay que disimular. Estamos ante un crimen colectivo, horrendo. Siguieron las llamadas bullangas y bullangueros los protagonistas, especie de tumultos populares con quema de conventos, matanza de religiosos y creación de juntas en muchas ciudades de España. No hablaré de la conspiración llamada isabelina, intento de cambiar el sistema político del Estatuto Real, con fuerte represión, ni tampoco de otros movimientos meramente políticos de aquellos años o condicionados por la situación económica local. En rápida sucesión encontramos asesinatos de frailes o quema de conventos en Zaragoza varias veces, en Murcia, Reus, Barcelona, Caspe, Valencia. El 16 de agosto se declara el estado de sitio en Madrid y a partir del 21 se pronuncian en rápida sucesión Cádiz, Tarifa, Algeciras, Huelva, Málaga, Córdoba, Jaén, Granada y Sevilla, La Coruña y el Ferrol, Murcia, Badajoz y Cáceres, Galicia, Asturias y Santander. El 14 de septiembre de 1835 cae el ministerio del conde de Toreno y la reina llama a Mendizábal para que forme gobierno. El nombramiento de Mendizábal suscitó muchas esperanzas, pues se pensaba que con él había triunfado la revolución. Consiguió la sumisión de las provincias, una tras otra. Tuvo tiempo para lanzar su célebre decreto de desamortización, pero quedaba el problema andaluz.
Casi a la vez que Mendizábal accedía al ministerio, las provincias andaluzas habrían creado una junta central con sede en Andújar y se habían dotado de un ejército que amenazaba caer sobre Madrid. Mucho se ha hablado de esta Junta de Andújar, pero hay que darse cuenta de que solo existió 17 días. Se piensa en su necesidad el 12 de septiembre, se constituye el 2 de octubre y se disuelve el 19 del mismo mes. El ejército andaluz no cayó sobre Madrid porque una serie de negociaciones secretas o semisecretas entre Mendizábal, Francisco Javier Istúriz, Antonio Alcalá Galiano, los representantes de la Junta de Andújar, Agustín Argüelles, el conde de las Navas y la Junta de Barcelona, en nombre de la burguesía catalana, logró que se destinase el ejército al norte a combatir al carlismo y así terminó esta fase de la revolución. Liquidado el movimiento, la camarilla que rodeaba a María Cristina creyó llegado el momento de sustituir a Mendizábal precisamente por Istúriz, 15 de mayo del 36, lo que desató un nuevo movimiento revolucionario con creación de juntas, etcétera, hasta la vuelta a la Constitución de 1812 en agosto de 1836, en virtud de la famosa rebelión de los sargentos de la Granja. Luego se promulgó la Constitución del 37, un pacto de civilización, como fue llamado, pero en la que, en relación con la del 12, el país perdía derechos. Volviendo ahora a los conferenciantes ateneístas de derecho político, el primer titular fue Antonio Alcalá Galiano, pero su nombramiento de ministro de Marina le impidió dar las conferencias proyectadas. Las de ministro y conferenciante no pudo hacer las dos cosas. Hijo de Dionisio Alcalá Galiano, Mariano muerto en Trafalgar, Antonio fue un joven disoluto, pero a la vez inteligente y gran lector. Militar al principio, diplomático gracias a los amigos, intervino en la vida pública ganando fama de orador y aun de revolucionario. En realidad, muy temprano combate la idea de la soberanía del pueblo, en 1810, vaciando de contenido al liberalismo. Gestos aparte, es lógico que ya en 1820 militase en el moderantismo. Es importante su cultura literaria que poco a poco hemos ido conociendo y también sus libros que han ejercido un gran influjo, especialmente las memorias y los recuerdos de un anciano que son póstumos. Pero ante este autor conviene aguzar nuestro sentido crítico. Alcalá Galiano pudo explicar sus lecciones entre 1838 y 1840 y las publicó después. El siguiente titular de la cátedra del Ateneo fue Juan Donoso Cortés, que explicó 10 lecciones desde el 22 de noviembre de 1836 al 21 de febrero del 37. Donoso, en su juventud, fue liberal, pero pronto evolucionó en un sentido ultramoderado. Creía que la monarquía no podía fundarse sobre las clases bajas de la sociedad. Defendía la soberanía de la inteligencia y llegó a concebir el concepto moderno de dictadura antidemocrático por excelencia. Desarrolló este punto en un famoso discurso ante las Cortes en 1849 que le dio fama universal. En Europa, el teórico de la dictadura es indiscutiblemente Donoso Cortés. Bueno, llega hasta Carl Schmitt, el famoso doctrinario de ciencia política, que se basa en gran parte, y tiene un libro sobre él, que se basa en gran parte en Donoso Cortés y en el nazismo. En 1840 se confió la cátedra a Pedro José Pidal, marqués de Pidal, quien la regentó en 1841 y 1842. Abogado, luego magistrado y periodista, diputado y ministro, tras una etapa muy liberal en su Asturias natal, lo que le ocasionó persecuciones, pudo regularizar su situación en Madrid, pasándose con armas y bagajes a la más extrema moderación. Su primera lección apareció en la Revista de Madrid, que él mismo codirigía, la introducción, la continuación y todas juntas, que no pasó de épocas remotas en 1880. Poseyó una espléndida biblioteca.
A pesar del triunfo de Espartero en 1840, el Ateneo no siguió de momento sus ideales, sino que se convirtió en una especie de club de oposición política. Cuando el progresista Fernando Corradi solicitó encargarse de la cátedra de Derecho Político, los responsables de la moderación ateneísta, para no tener que negársela, optaron por suprimirla. Fernando Corradi, poeta y dramaturgo, nacido en Madrid en 1802, pasó su infancia en Francia, fue autor de un catecismo político, reivindicó a las víctimas liberales del absolutismo, publicó lecciones de elocuencia forense y parlamentaria y dirigió después en Madrid, a partir del 44, un periódico, El Clamor Público, desde el que reivindicó las libertades fundamentales. La moderación de los dirigentes llevó a muchos a ejercer la sátira contra los que pretendían monopolizar las ideas y a fundar, al margen del Ateneo, una sociedad de instrucción pública que abrió sus puertas en Madrid el 1 de diciembre de 1840. Joaquín María López fue el autor de la primera lección. La caída de Espartero en el 43 propició la vuelta de Antonio Alcalá Galiano al Ateneo, aunque en esta ocasión prefirió ocuparse de literatura española, francesa, inglesa e italiana. Para la cátedra de Derecho Político se pensó en Joaquín Francisco Pacheco, abogado e historiador, diputado a Cortes y más tarde ministro, al que Ramón de Campo Amor calificó de encarnación del eclecticismo. Sus aficiones podrían resumirse en literatura, historia y política, título de uno de sus libros. En realidad era el jefe de una fracción del partido moderado llamada de los puritanos, que en 1845 formó partido aparte para ser fieles al espíritu de la Constitución de 1837. Luego formó gobierno que rápidamente se desintegró y de su experiencia no quedó más que la valoración personal que se hizo del propio Pacheco y de su interesante aportación teórica al moderantismo. El Ateneo, en las célebres conferencias históricas de 1886-87, se ocupó de Pacheco por su contribución a la doctrina penal en España en torno a 1848. El historiador Ángel Garrorena resume las conferencias de Pacheco sobre derecho político en su insistencia en la propia importancia del derecho, una despreocupación metafísica para insistir en los hechos. La soberanía del derecho radica en la soberanía de hecho. Consideración especial de la ciencia jurídico-política, derecho electoral, prerrogativa regia, esperanza en la capacidad del derecho para moralizar la vida pública, indagación de las fuerzas sociales institucionalizadas, fe en el derecho constituido como reflejo auténtico de la sociedad y reconocimiento de lo que el derecho aporta o debe aportar a la sociedad como claridad, garantía, seguridad y estabilidad. Bueno, en 1847 se creó una Academia de Ciencias, Literatura y Artes bajo la denominación del Porvenir, que respondía a los ideales de los progresistas y era un Ateneo progresista. En enero del 48 habló en el Porvenir Joaquín María López, luego Fernando Corradi, y en febrero del 48 Francisco Javier Moya inauguró una cátedra dedicada al socialismo. Fernando Madoz, que en 1847 elogia mucho al socialismo, elogia mucho a esta academia, habla de un acontecimiento lamentable que provocó la desaparición de sus enseñanzas por orden gubernativa. No lo aclara, pero de hecho sabemos que el Porvenir fue cerrado en marzo del 48 como consecuencia de los sucesos revolucionarios de la fecha. Con referencia al diccionario geográfico, la obra máxima de Madoz seguramente recoge en el texto sucesos posteriores a la fecha de portada. Sea como sea, el Porvenir influyó para que el Ateneo, comprendiendo que si no se adaptaba corría peligro de quedarse anquilosado, encargase a Nicomedes Pastor Díaz la explicación de los problemas del socialismo, lecciones publicadas en Madrid años después.
También Garrorena nos dice que a las lecciones, no solamente a las de Pacheco, sino a las de todos, asistía un inmenso gentío, personas distinguidas e ilustradas, y que ir al Ateneo se convirtió en un fenómeno social, algo muy respetable y necesario. Después de los rifirrafes entre moderados y progresistas, queda claro que el Ateneo no va a ser un centro revolucionario o de conspiración, pero que mientras crece la biblioteca, en parte por donativos y cesiones, aumentan los lectores y el público asistente, el Ateneo se convierte en un fenómeno de sociedad. Es un gran honor participar en algunas de las actividades de la Casa. A lo largo del siglo XIX se hacen famosas sus conferencias o ciclos de conferencias en los que se exploran todos los aspectos del saber humano, dentro siempre del mundo puro de las ideas. Aunque sea alejándome un poco del marco temporal que empieza en 1835, pero para que podamos ver el sentido que ya había cobrado el Ateneo, citaré algunos juicios muy oportunos. Rafael María de Labra, refiriéndose al año 1856 y siguientes, en los que las secciones y las conferencias se revitalizan, dice que al Ateneo de Madrid se le llamó la Holanda española, en lo que concuerda, se ha dicho aquí hace un momento, pero atribuyéndolo a otro, con lo que concuerda Benito Pérez Galdós en el episodio Prim, con referencia al año 1865, o mejor, a la época en que el presidente del Ateneo era José Moreno Nieto, uno de esos personajes reales, pero míticos en el recuerdo, para quien la biblioteca que regentaba era poca cosa en comparación con la que él tenía en su cabeza. La mención de Holanda es notable porque está un tanto extraviada. La gloria de Holanda como el país de la libertad de expresión corresponde al siglo XVIII y en ningún momento se precisa. Prosiguiendo su retrato del Ateneo, Galdós escribe: en aquella Holanda se refugiaba la libre conciencia, lo demás del ser español quedaba fuera del vulgarísimo zaguán del 22 de la calle de la Montera. Pero Holanda, para aquellos españoles de la segunda mitad del XIX, pasa a ser ejemplo eminente de libre cambio. Así lo dice por lo menos uno de sus más ilustres representantes, Joaquín María San Romá. San Romá tenía alto concepto del Ateneo de su tiempo, que era el de la calle de la Montera. Contrasta su juicio con el que hemos visto de Enrique Sepúlveda. Escribe: en la actualidad, nuestro Ateneo está montado a lo príncipe, con casa propia, estilo en los muebles, cuadros con buenas firmas, galería de retratos, salones de conversación, biblioteca, gabinete de lectura y un elegante paraninfo. Hay variedad en los trabajos, calor e interés en los debates, el atractivo de las veladas literarias, la mera novedad de las musicales. En cuanto al concepto del Ateneo que formó su opinión sobre la del Duque de Rivas y la ha visto después confirmada por otros, que los Ateneos son instituciones literarias y científicas en las cuales, según el gusto reinante y el especial criterio de la época, se presta culto libre y desinteresado a la investigación de la verdad y a la belleza artística. Comercio social vivo de palabra y de discusión para todos aquellos problemas que interesan a la generalidad. Campo neutral de todo lo opinable. Los Ateneos, al estilo del madrileño, son diferentes de los ingleses, que son círculos de personas escogidas entre las de iguales gustos y opiniones, pero que no quieren irradiar nada a los demás. Creo que con esto queda demostrada la fecundidad de la institución creada en 1835. Si lo tuviésemos permitido, podríamos seguir con Emilio Castelar, con las conferencias librecambistas, con Gabriel Rodríguez, Armando Palacio Valdés como historiador del Ateneo, las conferencias históricas sobre la España del siglo XIX, Segismundo Moret y Prendergast, Gumersindo de Azcárate, Antonio Cánovas del Castillo, Miguel de Unamuno, Ramón María del Valle Inclán, Josep Pla,
Manuel Azaña y tantos otros que los más de ellos tuvieron la ilusión de superar los conflictos españoles mediante el respeto del contrario. Este, en definitiva, fue el sentido del Ateneo, la creación de un espacio libre de convivencia cívica. Aún conoció momentos difíciles con la dictadura de Miguel Primo de Rivera y con lo que ahora se llama el Ateneo intervenido de la época franquista. Pido perdón de antemano por introducir aquí como colofón una nota personal. En 1955 me hice socio del Ateneo de Madrid. Lo que encontré me llevó a pensar que los muros y los hombres habían resistido. Me impresionó la biblioteca, en la que jamás me pusieron dificultades para servirme un libro. A la vez el horario súper cómodo que regía y la amabilidad y ganas de ayudar de los ayudantes de la casa a los que rindo ahora mi homenaje. Pero como no quiero que esta conferencia se convierta en autobiografía, será mejor que ponga aquí punto final. Con una cordial felicitación al señor Gil Novales por su aportación a estos actos de conmemoración y por haber tenido el gusto de escuchar esta conferencia, se clausura esta primera jornada. Pero no se clausuran los actos de conmemoración. Espero y les invito a todos ustedes a que volvamos a reunirnos en las actividades que sucesivamente van a tener lugar y que ya ustedes conocen. Muy buenas noches y muchas gracias a todos por su presencia.